Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Se está discutiendo modificar la ley de pensiones y no todo el mundo está muy contento. Luis Enrique, explícanos qué es lo que se pretende hacer en el Congreso y por qué sería bueno o por qué no sería bueno. Mira, está la iniciativa Ley de Pensiones y aunque la iniciativa dice que es extensiva, todo lo que menciona a los pensionados del ISSSTE y a los de las paraestatales y a los independientes, la verdad es que esencialmente se trata de modificar de fondo la iniciativa de ley de 1997. Esa es la realidad. Es decir, el tema de las AFORES y los trabajadores del sector privado. Ahora, ya pasaron 23 años, ¿no es justo ya actualizarla? O sea, en todo el mundo, en este momento, se están actualizando los sistemas de pensiones, o sea, porque de repente se quedan cortos o largos o lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas son interesantes de esto? Por ejemplo, la iniciativa pretende que se acorten las semanas de cotización. En este momento, para que una persona en México se cotice, se jubile, necesita tener 60 años y haber cotizado 1,250 semanas, o sea, 25 años. La iniciativa dice, ¿sabes qué? Es demasiado, vamos a hacer que mejor coticen solamente 750 semanas, o sea, 15 años. Pareciera muy poca la cotización. Lo que sucede es que en la realidad mexicana, si deja las 1,250 semanas, debido a que los trabajadores no siempre están en trabajos que coticen, están en la economía informal. Nunca llegan. Nunca llegan. Si lo dejaras así, más o menos la mitad de los trabajadores no alcanzaría a jubilarse. Mantiene la edad de jubilación a los 60 años. Debo decirte que en las reformas a los sistemas de pensión en todo el mundo se están aumentando la edad de jubilación a más o menos 65 años. ¿Por qué? Porque la realidad es que una persona hoy de 60 años es todavía muy vital. No es lo mismo un sesentón hoy que hace 50 años. Hace 50 años. ¿Tú sabes de dónde salió la edad de jubilación de 65 años originalmente? Las tablas actuales decían que la gente se moría como a los 60, 65 años. Claro. Entonces, la idea es que no pasaran 20 años jubilados cobrando una pensión sin producir nada. Lo que este cambio, lo que haría, bajando la edad de jubilación, es que va a estar gente jubilándose a los 60 años, que va a vivir otros 20 o hasta 30 años. Que no alcanzan los sistemas. En un país que ya no tiene dinero para pagar tantas pensiones. Sí, yo estoy de acuerdo que se bajen las semanas de cotización, pero no debería bajarse la edad de jubilación. No, se queda igual, se queda en 60 años. Debería subir a 65. Yo también creo que debería subir a 65. Bueno, la otra cosa importante es que se aumenta la cantidad de ahorro de los trabajadores. En este momento, los trabajadores en las AFORES, y estoy hablando esencialmente porque a eso se refiere esta reforma, los trabajadores del sector privado aportan el 5.5% de su salario y es una aportación insuficiente para que tengan una pensión siquiera razonable. Lo que propone la iniciativa es que paulatinamente se aumente la aportación y especialmente en el caso de las empresas pasarían de aportar el 5.5% del salario a aportar el 13.8% del salario paulatinamente. ¿Cómo va a quitar esto la utilidad de las empresas? No, yo creo que lo que va a pasar es que tienes menos trabajadores o bajas los salarios para poder enfrentar, porque si en este momento le dice a las empresas el 13.8%, con la situación actual es altísimo. Esto nos contribuye a que se acelere el proceso de robotización y automatización de las a menos personas, o sea, eso va a contra. Ya te vi, Liliana, gracias. El otro cambio interesante es que se pone una especie de control de precios a lo que cobran las AFORES mexicanas por administrar. En este momento cobran más o menos el 0.9% de lo que está ahí metido, ¿no? Y se pretende que el tope sea 0.7%. Naturalmente, esta es la parte que más están protestando las AFORES porque dicen, es un control de precios. Pero es que dicen que cobran demasiado en comparación con otros países. Claro, mira, por ejemplo, en Suecia, en Noruega,
en otros sistemas de pensiones se cobra más o menos el 0.4, el 0.5. En Estados Unidos se cobra el 0.5% de la aportación. En Chile, que ha sido un ejemplo que México ha seguido en el manejo de las pensiones, se cobra el 0.48. Y el único país donde se cobra más o menos lo mismo que en México es en Inglaterra, donde parecen empeñados en hacerlo todo mal, se cobra el 0.1, al igual que en México. Bien, a ver, Hugo. Eduardo, Luis Enrique, ayer lunes el presidente, creo que por ahí se pegó un balazo en el pie, porque él reveló que en el contrato colectivo, en la revisión del contrato colectivo con Pemex, el sindicato le ofreció subir la edad para la jubilación. Él obviamente como tratando de decir, bueno, fíjense que nosotros no quisimos, lo rechazamos, lo dijo, lo rechazamos, porque no vamos a hacer nada contra los trabajadores. Sin embargo, esto que estamos hablando nosotros de subir la edad de la jubilación corresponde directamente a la evolución de las tecnologías de la salud. Y esto es un fenómeno mundial. ¿Te sorprende, Hugo, si a la Comisión Federal de Electricidad les bajaron la edad de jubilación? Claro, les bajaron la edad de retiro. No, la política de este gobierno. Sí, ahora, ojo, así es. Ojo, pero yo esta reforma se refiere esencialmente a la gran reforma de pensiones que hizo Zedillo en el 97, o sea, la reforma del SAR. Sí. Y bueno, ahí están las otras, pero esta reforma la ley del SAR del 97, no abarca, aunque sí lo dice la iniciativa, realmente no abarca a paraestatales, no abarca a trabajadores independientes y no abarca a los trabajadores del ISSSTE que no han cambiado su aportación a una aportación individual. Bien, Sí, no, pero realmente lo dice el presidente, Liliana, lo dice por favor, como Liliana. como una parte mediática. Yo pienso Liliana, que por favor, tiene más Liliana. cosas, elementos positivos. A ver, por favor, que haya orden aquí. Luis Enrique, dos Uno cosas. viene muy indisciplinado hoy, no sé por qué. No escuché. No, pues, vean su pantalla, Liliana. Viene como morenista hoy. La primera, Luis Enrique, es que al parecer también esta iniciativa tiene el aval del sector privado, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, pues como tú dices, viene un alza significativa en lo que tiene que ver con la aportación. Pero gradual, no es de sopetón. Gradual, pero igual significativa en estas aportaciones tripartitas. Y segundo, es cierto que las comisiones de las AFORES, no lo dudo, sean más altas que el promedio mundial o que otros países, pero también yo lo que recuerdo, Luis Enrique, y dime si estoy en lo correcto, las AFORES siempre se han quejado de que ellos están muy limitados en torno a las inversiones que pueden hacer con los recursos. Es decir, por ejemplo, no pueden invertir en mecanismos o instrumentos de alto riesgo, sino que tienen muchos frenos y pues ellos se quejan de eso, ¿no? O sea, bueno, es que tienen poca flexibilidad, ¿no? Tampoco, a ver, Liliana, no creo que tú quieras que tus ahorros los inviertan en instrumentos de alto riesgo. No, y también tiene que ver con el pasado, pasó en ¿no? Chile. En Chile una vez les autorizaron y se los llevó la porra. Sí están autorizadas. Las AFORES en México pueden invertir en valores seguros, invierten en valores gubernamentales y hasta invierten en ciertas bolsas. Pero tiene que ser con una gran cautela. En este momento, la cartera de las AFORES en este momento es 51% de los recursos están en valores gubernamentales, o sea, en CETES esencialmente, vamos a decir. Solamente el 16% está en deuda privada, no en acciones, en deuda privada. En bonos, ¿no? En bonos que emitidos por las empresas que tienen calificación AAA y lo que sea, ¿no? Y el 18% está invertido en fideicomisos de renta variable extranjeros. O sea, más o menos. Luego ya lo demás no es como el 70%. Cuidado, porque esos fideicomisos en los últimos años han producido menos que el índice Dow Jones, que ahora sí es una maravilla a veces. Álvaro. O sea, yo lo que quiero decir es esto. Lo que hemos visto en los últimos 6 meses, Luis Enrique, Eduardo, Hugo y Liliana, es que el porcentaje del ahorro de los mexicanos con respecto al PIB ha bajado, ¿no? El Fondo Monetario Internacional estimaba que para el 2024 subimos el 18%, pero se estima que rebasamos o quedamos abajo de la franja del 18% este mismo año. La crisis. El meterse con las AFORES
puedo entender que parte de la reforma sea necesaria, pero en la medida en la que busquemos que las empresas resuelvan el problema, lo que harán es generar un problema de ahorro nacional, que de por sí ya lo tenemos, y generar un problema donde el empleo se vuelva un lujo, más de lo que es. Vean cómo se han engrosado las filas. El problema también, Álvaro, es que tú no te puedes jubilar como están ahorita, digo, también es muy cómodo hablar desde nuestro punto de vista, pero la gente se jubila con una pensión de hambre. Y ya es hora que también te resulte, oye, retírate y no te mueras de hambre y pidiendo caridad. ¿Sabes cuál es el promedio de jubilación en este momento? 3,289 pesos al mes. No puede ser. Los que tienen pensión, porque la mayoría no. O sea, los que se pensionan, que hicieron aportaciones, 3,289 pesos al mes. No puede ser. Ahora, el hecho de que, mira, cuando se dice el aval del sector privado, es el aval del presidente del Consejo Coordinador Empresarial que no representa ni a su mujer. Exacto. Es la verdad. Pues sí, es la verdad. Entonces vamos a tener que ver qué pasa en el Congreso. ¿Qué pasa en el Congreso? Pero mira, de qué es necesario reformar no solamente la ley de 97, sino todo el sistema de pensiones de México, es importante. Hay una medición. 10 segundos. Hay una medición que se hizo en diciembre de 2019 en 37 países. El sistema mexicano de pensiones está en el lugar 33. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.